y sus opiniones idiotas, yeah. En diciembre de 1928, en la zona bananera del Magdalena, trabajadores de la United Fruit Company, una multinacional gringa dedicada a la producción y exportación de frutas en varios países de Centro y Suramérica, se declararon en huelga exigiendo mejores condiciones laborales y salarios justos. El gobierno colombiano, bajo las órdenes del presidente Miguel Abadía Méndez y a petición de la United Fruit Company, envió tropas del ejército para reprimir la huelga. Lo que siguió fue una brutal masacre donde los soldados dispararon contra los trabajadores desarmados, dejando un número indeterminado de víctimas, con estimaciones que van desde solo 47 muertos hasta 3.000 personas asesinadas. ¿Esta estimación por qué varía? Porque cada uno cuenta su versión. Gabriel García Márquez en su obra 100 años de soledad decía que habían 3.000 muertos. El embajador de Estados Unidos en Colombia decía que 1.000. El general que dirigió la masacre decía que solo 47. En fin, la principal causa de la huelga era la explotación laboral por parte de la United Fruit Company, donde los trabajadores bananeros sufrían condiciones deplorables, con jornadas laborales extenuantes, salarios miserables y falta de acceso a servicios básicos. Pero una cosa es lo que decían los trabajadores y otra lo que veían y pensaban los burros que tenían el fusil por la empuñadura. Por esa época retumbaba el auge del sindicalismo. La clase obrera colombiana se estaba organizando y buscando defender sus derechos a través de sindicatos. Y obviamente, como siempre, lo único que quedaba era el cuentico del terror al comunismo. El gobierno de Abadía Méndez era conservador y anticomunista y veía la huelga como una amenaza al orden social. Pero detrás de estos dos factores vienen los verdaderos factores, que fueron, primero, proteger los intereses de la United Fruit Company, que era una poderosa empresa gringa que tenía gran influencia en el gobierno colombiano. La masacre buscaba eliminar la huelga y mantener el control sobre la fuerza laboral. Y segundo, pues la demostración de poder. La masacre fue una muestra de fuerza por parte del gobierno y de la United Fruit Company, enviando un mensaje claro de que no tolerarían ningún tipo de disidencia. La masacre de las bananeras dejó una profunda herida en la memoria colectiva colombiana. Se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos laborales y la violencia ejercida por el Estado contra el pueblo. El evento también tuvo repercusiones internacionales, generando un escándalo y dañando la imagen de Colombia. Y todo muy diciente, ¿no? Todo muy concientizador y muy incitador a la reflexión. Hasta que de la nada, esa desgracia para la política colombiana, presunta despojadora de tierras y presunta apoyadora de Paracos, María Fernanda Cabal, salió con esta perla. Liberales y nombra la masacre de las bananeras es que es otro de los mitos históricos que traen siempre en la narrativa comunista. Si nombra la masacre de las bananeras es que es otro de los mitos históricos que traen siempre en la narrativa comunista, donde tienen unas cifras que ni siquiera hoy consigue usted esa mano de obra para que contrate como trabajadores bananeros. De hecho, Gabriel García Márquez crea el mito de los 3.000 trabajadores asesinados. No los consigue usted hoy ni recogidos de las poblaciones vecinas para que vayan y le trabajen. Eso no es cierto. Como siempre, ese engendro imbécil diciendo estupideces. Dice que la masacre de las bananeras es un mito. Inmediatamente varios historiadores demostraron su indignación y salieron a desmentir a la ignorante imbecileza. Demostraron que para ese tiempo Colombia ya exportaba miles de toneladas de banano al exterior, que obviamente requerían cientos de trabajadores, contrario a lo que decía ese engendro detestable. Y la gente en redes sociales pues ni se diga. Todo el mundo diciéndole burra al unísono. Hasta salió haciendo réplica y mandando a leer, como siempre, con el cuenterete de que eso no es más que un discurso y una narrativa de comunistas y guerrilleros que siempre quieren es atacar al empresario y a las empresas, y capitalismo esto y socialismo aquello, y que empresario bueno y trabajador malo, y que empresa buena y sindicato malo, y que si las empresas y los ricos se van del país nos morimos de hambre porque no tenemos quien nos dé trabajo, y todo ese tipo de huevonadas. Ya saben, ese discurso neoliberal de paracos con el que llevan metiendo miedo e ignorancia en la cabeza de la gente durante años para tener vía libre y robarse las tierras y desplazar gente y todo ese tipo de vainas. Así muy parecido al cuentico pendejo ese del castrochavismo y el cuentico de que nos vamos a volver Venezuela y el cuentico del dólar a 10.000 pesos y todas esas babosadas que nunca pasaron ni pasarán. Pero mire usted lo chistoso. Por estos días otra vez el engendro Cabal fue tendencia en todo lado por sus declaraciones estúpidas de hace años
defendiendo a Chiquita Brands, porque después de muchos años salió la verdad a la luz. La pobrecita Chiquita Brands fue condenada a pagar una indemnización de millones de dólares a unas víctimas de la violencia en el conflicto armado colombiano. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué condenaron a los pobrecitos bananeritos de Chiquita Brands? Pues aquí les voy a contar el cuento resumido para que entiendan y dejen de hablar estupideces en las reuniones sociales. Eso va para los uriburros, pero para las personas normales es para que tenga una más para burlarse del engendro demoníaco ese de la cabal y sus burradas. Resulta que por allá entre 1997 y 2004, es decir, parte de los gobiernos de la derecha democrática y capitalista de Andrés Pastrana y el Motosierras, la United Fruit Company, la de la masacre de las bananeras disfrazada de su nueva imagen Chiquita Brands, le pagó a los paramilitares más de 1.7 millones de dólares. ¿Y para qué una multinacional bananera le pagaría toda esa plata a un grupo de terroristas? Se preguntarán ustedes. Pues según ellos, dizque para seguridad y protección de sus trabajadores. Hágame el hijueputa favor, ¿ah? Hasta el propio Salvatore Mancuso lo ha dicho dentro de sus confesiones. Pero como ahora los uriburros pretenden decir que Mancuso es un mentiroso y que está diciendo puras pendejadas, después de que fue el mismo Motosierras el que lo montó en el estrado del Senado a hablar de la seguridad democrática, ya definitivamente uno no sabe qué pensar. En fin, la hipotenusa. Uno más de los buenos muchachos que hizo vainas a espaldas de Uribito. Pero entonces las investigaciones posteriores demostraron todo lo contrario. Resulta que esos pagos, además de sobornos para que les dejaran hacer sus operaciones en paz, eran para despojar a los campesinos de zonas aledañas de sus tierras de tal manera que pudieran seguir ampliando sus cultivos y su producción. Cuando las investigaciones demostraron los despojos de tierras y el desplazamiento forzado de campesinos, salieron a decir que era porque los paracos los amenazaban y los extorsionaban y que por eso es que no habían denunciado nada. Pero una vez más, los propios paramilitares salieron a confirmar lo de las investigaciones. El propio Mancuso salió diciendo que por cada caja de bananos que salía de Colombia, Chiquita Brands le daba a ellos 3 centavos de dólar. En ese orden de ideas, la cuentica pasa por encima del $1,500,000, pero sobrado. Pero ahí no para el descaro. Resulta que los de Chiquita Brands estaban metiendo esos pagos a los paracos en su contabilidad como gastos de seguridad y protección, pues a que no se imaginan lo que hacían. Esto lo pasaban como deducibles en sus declaraciones de impuestos, o sea que los gobiernos, tanto el gringo como el colombiano, les regalaban plata literalmente por pagarle a los paracos para matar y despojar gente. Qué lindo el neoliberalismo que tanto defiende el engendro ese de la cabal. Si lo que les he contado hasta ahora no los sorprende, pues agárrese ese culo con lo que viene. Imagínense que para rematar, la belleza esa del gordo Samper les puso una zona aduanera especial en el puerto de Urabá a los de Chiquita Brands. Entonces, además de exenciones de impuestos por matar y desplazar gente, pues más exenciones de impuestos de exportación, y todos nosotros como unos reverendos maricas pagando impuestos a lo que marca. Qué rico el neoliberalismo y el supuesto capitalismo en Colombia. Pero espérese, porque ahí no para este carnaval de infamia. Como ya les estaban regalando impuestos por punta y punta, y además les regalaron un puerto con zona aduanera especial para que hicieran lo que les diera la gana sin ningún tipo de control, pues estas joyitas agarraron el puerto con exenciones especiales sin control de nadie y empezaron nada más y nada menos que a traerles armas y munición compradas en Nicaragua a los paracos. Obvio, para que mataran y desplazaran más gente y les dieran más tierras. Hágame el hijueputa favor. Se calcula que recibieron más de 3.000 fusiles y millones de cartuchos desde Nicaragua para los paracos en ese puerto protegido de Chiquita Brands. Entonces, en este momento le pido que haga un cálculo a vuelo de pájaro de cuántos civiles, cuántos campesinos, cuántos soldados del ejército y la policía, cuántos colombianos murieron durante todos estos años gracias a las infamias de estos tetranutas de Chiquita Brands. ¿Cuánta plata se robaron? ¿Cuántos impuestos evadieron? ¿Cuántas masacres se perpetraron? Hasta el momento las investigaciones demuestran que al menos 3. Apunten esto que les voy a decir porque se van a acordar de mí.
Dentro de unos años les aseguro que vamos a ver a María Fernanda Cabal en silla de ruedas con balón de oxígeno al lado, diciendo por Radio Nacional que eso de los pagos de Chiquita Brands a los paracos para que expropiaran tierras y asesinaran líderes sociables es un cuento mentiroso de la izquierda mamerta y de guerrilleros para atacar a los pobres empresarios, mientras las perras mercaderes de la desinformación Vicky Dávila y Juanita Gómez replicarán y le darán la razón a esta presunta paraca, para que miles de uriburros le sigan creyendo las estupideces. Una vez más, apúntenlo, porque se van a acordar de mí.